Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Realmente para mí es un placer el que nos puedan acompañar en este programa 100, Claudio. ¿Quién lo iba a decir que cuando iniciamos íbamos a llegar a 100 programas en esta locura iniciativa tuya en la cual me hiciste partícipe y en la cual pues primero, antes que nada, estoy muy agradecido y segundo, pues el convivir con una persona que desde la primaria nos conocemos, pues es un gusto enorme, Claudio. Y sin más preámbulo, pues te quiero dar la más cordial bienvenida a ti y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos. Y pues bueno, realmente creo que no hay tiempo de festejos ni de hacer nada en especial, porque la política mexicana no deja descansar, Claudio. La verdad es que 2 semanas otra vez que no tuvimos la fortuna de vernos y de acompañar a los que nos hacen el favor de vernos. Y en estas 2 semanas pues han pasado cosas que para mí, para empezar, me gustaría pues saludarte, Claudio, ¿cómo estás? Bien, Juanjo, muy contento también, por supuesto, de estar compartiendo, pues como siempre, el micrófono y la cámara contigo, pero además hoy, de manera especial, pues que estamos haciendo 100 programas, ¿no? Que definitivamente, eh, pues hablar de 100 programas, como tú dices, nunca piensas en llegar. Significa poco más de 2 años de estar haciendo esto, que implica, por supuesto, esfuerzo, tenacidad, constancia, dedicación, pues algo que es extra a lo que normalmente tenemos de actividades. Y gracias a eso, por supuesto, estamos cumpliendo hoy 100 programas, pero definitivamente tenemos que agradecerle antes que a nadie a nuestro muy querido presidente AMLO, porque nos ha dado material para 100 programas, amigo. Entonces, ¿no? O sea, Claudio, me gustaría empezar en este programa en especial, me gustaría, no sé tú qué opines, no voy a cambiar la dinámica ni nada, pero como bien dices y lo recuerdas, esto salió por, de alguna manera, una inquietud de tener este espacio como ciudadanos y como parte como de una catarsis en cuestión de ese fastidio que teníamos como mexicanos de, por un lado, ver un gobierno saliente como el de Enrique Peña Nieto lleno de corrupción, de abusos, y por el otro lado, de un López Obrador que por lo menos, voy a hablar yo por mí, me llenó de ilusión. Vi en él esa persona que sí probablemente sabía los problemas de México. Estoy consciente que ninguna persona en sus cabales creería que solamente una persona en 6 años pudiera transformar al país, pero sí tenía yo, desde mi punto de vista, esa esperanza de que esa persona, me refiero al observador, tenía muy bien el diagnóstico de qué le sucedía al país y de qué adolecía. Entonces, yo quisiera hablar en particular en este programa 100, Claudio, al final de tocar los temas relevantes, siempre nos vamos con una agenda de lo que ha pasado en estas 2 semanas, pero al final, Claudio, me gustaría que sí nos concentráramos en cuestión de qué tú ves como ciudadano, qué veo yo como ciudadano. Y por primera vez, déjame decirte que no voy a hablar mal del Obrador. Al contrario, de hecho, te voy a dar algo que se me está haciendo, voy a utilizar un adjetivo que no utilizo, se me está haciendo súper interesante lo que estamos viviendo. Y es ahí donde yo quiero que participes en cuestión de ver qué ves tú para de aquí al 2024 y que seguramente ya estaremos en un programa, primeramente Dios, 190, 200. Pero te propongo esto, Claudio. Vamos a empezar a tocar estos temas que para mí fueron los más relevantes y que creo van a detonar lo que te comento, que al final cada quien vea qué se viene. Pasaron ya las elecciones, Claudio, de estas 6 elecciones que hubo en 6 estados. Eh, Podríamos sacar un breve diagnóstico o un diagnóstico en general de que pues ni se llevó Morena, como dijo Mario Delgado, el 6 de 6, y que pues ni para mí, desde mi punto de vista, hay tiro, como dijo Marco Cortés y Alito, de que ganaron dos. Me quisiera concentrar en eso y después concentrarme en que
lo que detonó esas elecciones y de que, como hemos venido platicando, el grupo del PRI y en particular del PRI junto con el PAN, pues no apoyaran la reforma energética del presidente López Obrador, detonó, Claudio, que estamos viendo ahorita cómo Laida Sansores, la actual gobernadora de Campeche, filtra, según ella, unos audios que le hicieron llegar, pues donde dejan muy mal parado a Alito en particular, porque habla de un estilo de gobernar que yo creo que es el estilo de gobernar de muchos gobernadores de México, pero en particular estamos hablando de que Alito, pues es el presidente actual del PRI. Y esto, Claudio, detona pues un montón de cosas dentro de su partido y detona también un montón de preguntas dentro de la alianza. Entonces, sin más preámbulo, Claudio, pues te doy la más cordial bienvenida y como siempre, pues feliz de estar aquí platicando contigo y con todos los que nos acompañan, amigo. Gracias, mi querido Juanjo. Fíjate que efectivamente estas 2 semanas han sido intensas en términos políticos porque van marcando muchas situaciones que además se conectan entre sí, como siempre detectamos, y pues por eso se llama así nuestro programa, porque vamos conectando los puntos. Y justamente parten, aunque no es el origen, pero parten de las elecciones, que fue donde nos quedamos y dejamos el programa pasado. Así es. Programa en el que hablábamos de cuáles irán a ser los resultados. Ya vimos que efectivamente solamente se llevó, bueno, solamente, pero finalmente es mayoría, se llevó 4 gobernaturas Morena, perdió 2, pero llama la atención además la manera en la que gana o pierde, ¿no? Así es. Acusa a Morena que los estados que perdió los perdió porque hubo elecciones de estado. Dice, el estado, es decir, el gobierno, en un caso panista, mete todo el aparato para apoyar y por eso ganaron, ¿no? Pero pues los 4 que ganaron, Morena fue el mismo caso, ¿no? ¿En Así es. cuántos eventos tú te acuerdas que Claudia Sheinbaum decía que pedía licencia, que no le iban a pagar el día porque estaba apoyando a los candidatos a gobernadores en estos estados que ganaron, ¿no? Por mencionar a Sheinbaum, pero por supuesto, pues podemos hablar de muchos otros personajes que iban a eso, a hacer una elección de estado. Así es. Sin embargo, pues lo que vemos es que eh, esta victoria de estos 4 estados, que sí, por supuesto, nos está marcando una ausencia y un desdibujado completo de la oposición, que no es nuevo, lo hemos dicho un montón de veces. Yo sigo sin ver todavía oposición. Va marcando una serie de cosas interesantes. Ya se veía venir en este fin de semana que hablamos, el último que hablamos tú y yo, de esta conversación que tenía Manuel Velasco con Alito, en el que le advertían, puesto que no apoyaste, entonces vamos con todo. Y vamos con todo es a atacar. Pero también tú y yo habíamos platicado ya, Juanjo, en ese justo fin de semana, que acababa de aparecer una conversación, una entrevista de Francisco Labastida Ochoa en el Sí. programa de Carmen Aristegui, en el que por supuesto decía muchas cosas, entre otras, y lo que fue motivo de nuestro análisis en ese momento, que AMLO tenía vínculos con el narcotráfico y que incluso eran vínculos que podían parecer de familia, ¿no? No nada más de negocio, de acuerdos. En esa misma entrevista, la Bastida acusa de haber hecho un pacto entre AMLO y Peña Nieto que tú particularmente has mencionado, pues de 100 programas, probablemente 80, Sí. en el que, es decir, con esto lo que quiero decir es que ya era algo que nosotros hablábamos, ¿no? Es decir, ahora tuvo que venir Francisco Labastida Ochoa a confirmar Sí. lo que sabíamos desde hacía mucho tiempo, pero lo que llama la atención de ese pacto, que bueno, pues suponemos y se ve o se cree
que implica cierta protección al expresidente ahora, y vemos todos los privilegios de los que goza hoy en España, Sí, pero menciona también que parte de ese pacto es que Alito es el presidente del PRI, ¿no? sí, Y entonces, pues en una jugada de, ok, no voy a atacar al expresidente, el expresidente queda, pero sí vamos a echarnos a este, que probablemente por ahí era el pacto, ¿no? Era, así es. a mí me suena, y conste, a mí, Claudio, me suena a, yo te voy a proteger, tú estás ahí, pero ponme a alguien a quien me pueda echar en el caso de que las cosas salgan mal, pues ponte Alito, ¿no? Y ahí está Alito. Sí, sí, sí. Y te voy a decir por qué lo confirmo ahora, porque en esta semana hay una reunión de los militantes del PRI, pero que convoca por primera vez en muchos años a los expresidentes vivos del Así es. partido y en los que llegan figuras importantes, ¿no? Como, pues obviamente este señor Madrazo, que seguramente es el más eh, significativo por muchas cosas que son igual a corrupción, ¿no? Pero que por supuesto tienen un peso muy grande en el partido, Claro. en el que aparentemente le dicen, le están exigiendo que se vaya. ¿Por qué digo aparentemente? Bueno, pues porque en la conferencia de prensa que da al otro día de la reunión, lo que se rescata, por lo menos en noticieros, es que Alito dice, a mí me eligió la militancia y me voy a quedar, no me voy a ningún lado. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde 2018 y aparentemente desde que está Alito, el PRI ha ganado 2 de 18 elecciones. El que ha perdido. Ah, sí, perdón. Ganó dos, Fue a la inversa. Sí, sí, tú, ganó sí, dos de discúlpame. 18. Sí, ¿No? exacto, exacto, discúlpame. Sí, perdió. Pero, Exacto. Ajá. pero no solo eso, es decir, cuando empezó el sexenio de López Obrador, el PRI tenía 14 gobernaturas Sí, y con las elecciones intermedias y las elecciones que tuvimos ahora el 5 de junio en este año, ahora sí, el PRI perdió 12 gobernaturas. Es decir, ya así las es. tenía y las perdió. Entonces, con este balance, pues por supuesto que algo está mal, pero no es Alito, es el PRI, pues, o sea, ya, el PRI ya no puede. Sin embargo, bueno, claro que hay una gestión que sí fue muy mala, pero muy, muy mala de, o ha sido muy mala de Alito, y yo simplemente digo lo que ocurre con todos lados. Tú escucha lo que diga un político, un presidente del PRI, que no va a hacer, y es lo que va a hacer, ¿no? Sí, Yo estoy pues esperando que en cualquier momento venga la renuncia de Alito. ¿Cuándo? Cuando nuestra memoria de corto plazo borre la declaración que hizo en esta semana, en ese momento pues se va a ir. Y cuando Humberto Roque Villanueva, Beatriz Paredes, el mismo Madrazo, los Moreira y toda esta gente bueno, los Moreira principalmente Rubén, Rubén y, no, también el otro que anda fuera de México, que fue presidente, es, que fue gobernador de Coahuila. etcétera, o sea, estos que tienen un peso fuerte, este, empiecen a ejercer la presión o a apoyar a Laida Sansores, y entonces este señor no tenga más que retirarse. En un momento crítico, ¿no? En un momento crítico, porque pues parte de lo que yo estaba planeando y platicando, o más bien planeando para platicar en este programa, Juan José, y con esto te doy la palabra, es que la serie de sucesos que se dan a partir de la elección, de la Cumbre de las Américas, de la ausencia de López Obrador en dicha cumbre, de lo que se maneja en la cumbre, del, de los resultados, voy a decir malos por ponerle un calificativo, pero un calificativo para no llamarles nulos o ausentes los resultados, con la coincidencia o la conexión de puntos que se da
después de la Cumbre de las Américas, con un avión que está retenido en Argentina, Sí. que sale de México, con Sí. venezolanos e iraníes, aparentemente guerrilleros, Ujú. de Querétaro, o sea, me llama la atención, es decir, no salió de Laifa, salió de Querétaro, Sí, pero que sí, sí. provenía justamente de las Europas, de Rusia. El mismo día, Juanjo, ese avión sale de aquí de México, el mismo día que se roban contenedores de un parque de contenedores en Nayarit, cuyas 20. pérdidas están estimadas en casi 12,000 millones de pesos. Sí. Es decir, el mismo día ocurre esto después de la Cumbre de las Américas, después de esto, ¿no? Con eso, tantito antes de una reunión multitudinaria en el corazón del priismo, en el Estado de México, para arrancar quién sabe qué cosa, pero arrancaron algo, con algo que es muy semiótico, muy significativo, pero que coincide además, Juan José, con, y que termina hoy, con el punto culminante del sexenio, y te digo que termina hoy porque hoy López Obrador da por última vez en el sexenio, y escucha lo que estoy diciendo porque me estoy comprometiendo a que Sí, sí, sí. por última vez a que hable de logros. Hoy todavía viernes 17 de junio se publica en Proceso que López Obrador dice que él ya está tranquilo porque de los 100 compromisos que, que hizo el día de su toma de posición en el Zócalo, solo le falta uno, que es el de la aclaración del asunto Ayotzinapa. Es el único que le falta, Ok. Sí, sí, sí. según él. Pero que además, como ha hecho mucho y trabaja mucho, no solamente son esos 99, sino son más, casi llegando a 148. Es decir, de 100 que él prometió, Uf. ha cumplido 148. Pero en un momento, te digo, es el culmen. Sí, sí, Cuando sí. digo el culmen, llegamos al punto máximo del sexenio y Sí, sí, empieza el sí. declive. Y ahí me voy a quedar, Juan José, para darte la palabra de todos estos elementos que comento, que pues hice un panorama nada más. Y ahora veré mi opinión para que cerremos en esto que propones. Pues mira, dándole continuidad a... Ay, perdón, traigo como garraspera, discúlpenme. Dándole continuidad a esto, hay que recordar que el PRI pierde Hidalgo y Oaxaca, que eran bastiones del PRI. Sí. Y aquí lo que llama la atención, dándole continuidad a lo que comentas, es que para mí, Claudio, como bien dices, el PRI ya va de salida y quisiera yo pensar, tengo mis dos hipótesis. La primera es que sigue la ola de Morena en los estados donde no estaba Morena y todavía hay gente como yo en su momento decir, no, es que ya estamos hasta la madre del PRI, vamos a cambiar a Morena. O la otra, que el PRI se volvió muy pragmático y entonces eh, el PRI huele el poder, los políticos huelen a poder, los políticos de hecho son adictos al poder y pactaron. ¿Cómo puedes creer que el exgobernador de Hidalgo, eh, pues creo que lo acaban de candidatear para ser embajador de Brasil, por ahí de Brasilia? Es la burla de ahorita, ¿no? De ¿por qué embajada te diste la gobernatura? Exacto. Y vamos a ver con Murat qué hay detrás. ¿Por qué quiero decir esto? Porque también las dos gobernaturas que se ganaron, pues eran gobernadas por el PAN. Entonces, aquí, cuando yo pongo esto sobre la mesa, digo, ah, caray, esto se está tornando en algo muy interesante porque el PRI en alianza, no sé qué tanto pueda ayudar, y el PAN, no sé qué tanto le convenga también aliarse. Entonces, lo que sí estoy seguro, Claudio,
es que estamos viendo a Morena fortalecerse. Y nosotros aquí, tú y yo, y muchas personas que parece que saben de esto, politólogos de carrera, que analizan las situaciones, pues hemos dicho que sí, sí hay cómo vencer a Morena, pero tú le acabas de dar al clavo, que también has venido comentando siempre y lo hemos mencionado aquí, es sí se puede, pero no sabemos cómo. O sea, ese sí se puede es como más que nada un deseo esperanzador de nosotros, al decir nosotros, es las personas que vemos que este gobierno no está dando resultados y que lejos de eso, pues al parecer, por lo que vemos como ciudadanos, van empeorando muchas situaciones y que esto, por desgracia, se junta con una situación mundial que realmente pone un escenario a futuro donde tú dices, híjole, tenemos que cambiar esta forma de gobernar porque lo que se viene, ya estás hablando de cosas que sí afectan realmente lo social. ¿Y qué quiero decir lo social? Cuando alguien ya no tiene dinero, Claudio, entonces sí empieza a haber manifestaciones de violencia. Y cuando ya no hay una seguridad social y que esta seguridad venga emanada del gobierno, entonces estás dejando en manos de, entre otras personas, el crimen organizado, de que pongan su ley, y ellos sí la saben poner. Entonces, regresando al tema, es cuando viene lo de Alito, quisiera pensar, Claudio, yo como siempre, soy muy ingenuo, pero cuando tú pones los temas sobre la mesa de que probablemente Alito sea puesto porque es la manera más fácil o el último naipe para derribar ese castillo de naipes que es el PRI, porque ahorita le soplas y se derrumban. Y realmente no lo dudaría, ¿eh? Porque volvemos a los mismos recursos que hacía el PRI, pero ahora con Morena. Este Morena que ganó las 4 gobernaturas que ganó con expriistas de años. O sea, estamos hablando que el PRI ni nace ni muere, solamente se está transformando. Al final, Es que la cuarta transformación era convertir al PRI en Morena, amigo. fíjate que no me lo había pasado en ser así, pero parece que sí. Entonces, cuando salen los audios de Alito y cuando ves que Alito pone en un lugar estratégico a Rubén Moreira y cuando ves que se reúnen los exdirigentes que mira, realmente lo único que tienen es el nombre de que fueron exdirigentes, eh, y ves que le piden la renuncia y él, antes de entrar a su periodo que termina en el 2023, modificó para protegerse y que desde una entrada les dijo, sí les digo a todo, menos a irse. Entonces estamos hablando de que ahí, yo no sé, Claudio, si ya Alito sea parte de el último clavo del ataúd del PRI, o si Alito es un super mafioso y quiere entrar en una guerra sucia con López Obrador, pero tampoco le veo lógica porque lo que tenía antes el PRI, ahora lo tiene López Obrador, que es toda la fuerza del gobierno, todo el poder de las instituciones. Entonces, cuando tú ves ese tipo de situaciones, es cuando yo te digo a ti, yo no voy a hablar de Morena ni del presidente mal, porque estoy empezando a ver otros escenarios que desde mi punto de vista como ciudadano se tornan interesantes, pero no menos peligrosos. Entonces, para darle continuidad a este tema, Claudio, llama mucho la atención cuando tú dices, bueno, pasa esto de las elecciones, pasa esto de Alito, e inmediatamente después, Claudio, a la semana, vemos lo que para mí sería un arranque de campaña 2 años anticipado en pro de la joya de la corona para el PRI y que le daría más o menos 12 millones de votos, que es el Estado de México. Entonces, me gustaría saber
y que tocáramos este tema y ya al final dar la conclusión de lo que vemos tú y yo, partiendo de la base o de la teoría que yo te voy a proponer. Entonces, cuando tú ves que terminan las elecciones, ¡pum! Primer golpe fuerte, porque el mapa de México ya se empieza a tornar guinda y entonces sí empiezas a ver que ya son muy pocos estados los que son gobernados por otros partidos. Y de esos partidos, cabe mencionar que dos son gobernados por el PT y uno o dos por el Verde. Entonces, ya es una minoría que en cualquier momento pueden ser bisagras para Morena. Viene, Claudio, un evento masivo violando todos los protocolos y las leyes del INE, donde se presenta, pues, todo el cuerpo, todo el músculo en el Estado de México y se presentan ya a los tres precandidatos o llamados por López Obrador las corcholatas, que es Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Y ahí me gustaría también preguntarte dónde queda Monreal, pero ahí ya estamos empezando a ver, Claudio, la lucha interna para elegir el próximo candidato que tú y yo hemos dicho muchas veces, el idóneo sería pues Claudia Sheinbaum. Pues mira, Juanjo, el asunto que ocurrió en el Estado de México, te digo que yo no sé de qué fue arranque, porque oficialmente no es un arranque de campaña, no fue un inicio, no hay ni siquiera razón de que se haya hecho el evento ese, porque pues no son tiempos electorales, todavía falta un año para la elección del Estado de México. Es decir, efectivamente cualquier cosa que pueda hacer no se puede decir de manera oficial porque estaría violando las leyes del INE, ¿no? Y pues bueno, como se las tienen que pasar por el arco del triunfo, pero sin que parezca que lo están haciendo, fue un meeting, ¿no? Un meeting donde tampoco hablaron de candidatos o de precandidatos, sino de personas que fueron a apoyar, pero les dieron la palabra a cada uno, pues como para hacer, a mí me sonó como la presentación de los 3 años, ¿no? De los niños, Sí, 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 en sí, la sí. que lo que están haciendo es decirle a la gente que ahí está el nuevo niño, ¿no? Ahí a los mexiquenses les presentaron Sí. a uno de los tres, más bien, a los tres de los cuales va a salir uno que probablemente sea su próximo presidente, ¿no? O su próximo candidato por lo menos, para que sepan, pues que están bien arropados, bien. Y aunque el meeting trataba de muchas cosas, pues Ebrard habló de que necesitamos piso parejo para sacar. Espérate, ¿no? O sea, ¿por qué están hablando de eso? ¿Por qué están hablando de eso? Porque justamente, Juanjo, es esto que te estoy comentando. Dice Gabriel Said. Gabriel Said es un escritor Así es. pues bueno, lo mismo hace poesía y novela, que tiene una manera muy Es agudo, precisa, incisivo. crítica e incisiva. No pertenece a ningún partido y, y es de estas personas objetivas y que piensan cuando las cosas están mal las señalan. Y lo que voy a decir, citándolo a él, no tiene nada que ver con un juicio político, es decir, no está bien o mal, sino que dice Gabriel Said que justamente en el tercer año de gobierno es cuando llega al el punto máximo del sexenio y a partir de ahí viene un declive. Y entonces, en el tercer informe siempre del año, perdón, del sexenio, en el tercer informe del sexenio, pues es cuando todo está bien, ¿no? Todo es maravilloso. Y, Sí, y recordando, pues bueno, en el tercer informe de gobierno de López Portillo fue cuando él anunció que teníamos que administrar la abundancia de tanto que venía. Y sabemos lo que pasó a partir de ahí, ¿no? Fue cuando empezaron las grandes crisis. En el sexenio de Salinas de Gortari, su tercer informe de gobierno decía que ya estábamos a punto de dejar de ser tercermundistas para convertirnos en un país de primer mundo y que habíamos alcanzado el desarrollo. Y sabemos lo que pasó a partir de ahí. En el sexenio de Cedillo, en el tercer informe de gobierno dijo que ya habíamos superado la crisis que a él había tocado enfrentar y que ya estábamos del otro lado. Así ha sido con todos. Podemos ir hablando de todo. El mismísimo Calderón dijo en el tercer informe de gobierno que ya habíamos terminado con el crimen organizado porque se le había declarado la guerra contra el narco
Y sabemos lo que pasó a partir de ahí, Sí, ¿no? Es decir, siempre el tercer año, pues es esto. El presidente López Obrador dijo que en su tercer informe de gobierno que nunca México había estado tan bien como ahora. E incluso se ha pasado diciendo en este tiempo que de no haber sido porque él está gobernando y que él es el presidente, ¿quién sabe qué sería de México ahorita? ¿Sí? sí. Y lo ha dicho en repetidas ocasiones, y incluyendo con esto. Eso significa, Juanjo, que a partir de ahora va a venir el declive. Es decir, si tú crees que estaba mal México en estos 3 años que llevamos de sexenio y que tenemos problemas de inflación, de carestía, de, de una mala relación. ¿Te acuerdas que en enero te dije que me había parecido muy acertado que subiera el salario mínimo siempre y cuando no subieran los precios de la canasta básica? Porque entonces sí es Sí, otra vez significante. Pues bueno, hoy, 6 meses después, la realidad me tiene que tapar la boca porque por supuesto que subió el salario mínimo, pero hoy ha subido todo a un grado así que es. el salario mínimo ya no sirve para nada con ese aumento, y el presidente sigue diciendo que ese es uno de sus logros. Sin embargo, pues también ayer o antier dijo que nunca habíamos tenido el precio de gasolina que habíamos tenido ahorita y que él está haciendo que se mantenga. Cuando la realidad es que en su sexenio es cuando la gasolina alcanzó el máximo histórico de precios. Histórico, es decir, eso significa que nunca había estado tan cara la gasolina como está ahora, y eso que está subsidiada. Es que ahí das dos temas, perdón por interrumpirte. La canasta básica ahorita subió entre un 11 y 13%. Y algo que vemos mal los mexicanos, aunque no lo creas, ese subsidio está ayudando de alguna manera, que nos está costando carísimo, pero está ayudando a que no se refleje todavía más la Más inflación, Claudio. todavía, sí, claro. Perdón, Y sin embargo, está en el punto más alto, ¿no? así Es es. decir, con lo que quiero decir es que a nivel economía no están las cosas bien, ¿no? Pero estamos en el tercer año. Eso significa que a partir de aquí en adelante es cuando la realidad va a empezar a golpear los bolsillos y las carteras de los ciudadanos, y la realidad se va a empezar a reflejar, y entonces el presidente ya no va a poder continuar con este discurso de nunca habíamos estado mal. ¿Por qué? Pues es parte de una estrategia política que, ojo, no es de AMLO, es de la política en México, porque en México Sí, sí, los sí. gobiernos se dan por sexenios. Es, recibí un país malo, pero en 3 años lo llevé a la gloria, vuelve a salir malo, porque le estoy preparando el camino al que sigue para que lo arregle, ¿no? Es decir, este discurso estúpido, porque no deja de ser estúpido, que es a tole con el dedo, que se llama, según los expertos, a eso se le conoce con el nombre de demagogia, Claro, es asegurar la continuidad de un partido, porque yo ya lo hice muy bien. Aquí está, yo ya se los demostré porque en el tercer informe se los dije, sí, sí. pero los problemas nos rebasan, y entonces para poder hacer eso, ¿quién puede arreglarlo? Pues alguien que siga mi proyecto, que tiene que ser de mi mismo partido y que va a dar continuidad, porque si cambian y hay alternancia, van a tener problemas. Y eso es lo que garantiza la continuidad. Fue lo que le garantizó la continuidad al PRI en sus primeros 70 años de gobierno, lo que le garantizó al PAN su continuidad en su segundo sexenio, porque en estos términos Fox lo hizo muy bien. Fox tuvo otros problemas de otro tipo, pero la única época en la que la gasolina no subió, el peso se mantuvo, pues tuvo sus menores valores, porque tuvimos al superpeso que nunca se devaluó, nunca hubo saqueos, las reservas se inflaron. Si las cosas se dieron bien a nivel económico, Calderón lo desgració con su regla, con su guerra contra el narco. Así es. Y eso fue lo que ocasionó que se pudiera regresar al PRI, porque el PRI sabía hacer las cosas en 70 años, pero bueno, ya sabemos lo que pasó con el muñequito de pastel que nos pusieron de presidente.
Sí, 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 que bonito y todo. ocasionó lo que, pues ya estamos viviendo hoy, ¿no? Ahí está, Sí, sí, sí. con esto. Y que lo que está haciendo es eso. Y entonces, por eso hoy, pues, el presidente puede decir que ya cumplió 148 de 100 este, compromisos que hizo, ¿no? Y que, Juanjo, me suena a estos señores, eyaculadores precoces, ¿no? Que creen que ya cumplieron cuando ni siquiera han empezado, ¿no? O sea, eso es lo que está haciendo López Obrador. O sea, O sea, digamos que se anda haciendo chaquetas mentales. todos los días en la mañana, ¿no? Todos los días en la mañana hace eso. Está haciendo, y no son mentales, o sea, él se orgasmea, ¿no? Él se orgasmea. Y pues bueno, me preocupan más los chairos porque no sé qué papel juegan en el orgasmo del señor, porque viven un orgasmo que se vino antes de tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. El problema es que el, el, esta invención cabe en una narrativa de, pues estoy preparándoles el camino a una sucesión donde voy a dejar que se peleen y se desgasten, ¿no? Para que yo pueda poner a quien yo quiera. Y mientras tanto, que se pelee Marcelo, que se pelee Claudia, que se pelee Adán Augusto, que se enoje Monreal, que se desgasten entre ellos, ¿no? Para sacar. Ya están diciendo pendejadas. Ya dijo ayer Marcelo Ebrard que estamos listos para ser sede de los Juegos Olímpicos en el No, 2034, 36 o no sé qué madre. O sea, por ahí le contestó David Faitelson, que tampoco es santo de mi devoción, que primero se preocupe por atender los problemas que aquejan al país y después que piense en eso. ya parece que con los problemas de inseguridad y de todo. Claudia Sheinbaum ayer, pues por supuesto, en competencia a lo que dijo Marcelo, pues presenta en competencia. orgullosamente, orgullosamente ella, la sede del el Estadio Azteca como sede del Mundial. O sea, como si fuera logro de ella. Entonces, a ver, güey, Oye, y ya, se le anda muriendo la huehuete, amigo. ya se le secó el agüehuete, que dice que no. Ay, bueno, Sí, 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 sí. te digo, uno es eyaculador precoz y a la otra trae el seco el agüehuete, pues, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué iremos a hacer con esto, con estas cosas? Pero, Juanjo, se conecta con cosas que te quiero decir. Déjame nomás decir esto para pasar al siguiente punto rapidísimo. Eh, López Obrador no va a la Cumbre de las Américas, que por supuesto, después de ver las cosas, yo tampoco hubiera ido, ¿no? Es decir, Sí, sí, sí. hablar de las pendejadas que hablaban, tampoco hubiera ido. Pero, pero me llama la atención porque era el pretexto perfecto y el momento perfecto para ir a defender su programa de Sembrando Vida, Sí. porque era todo Centroamérica y Latinoamérica y Sudamérica contra Estados Unidos para presionar a que se hiciera el programa de Sembrando Vida. ¿Por qué no fue? ¿Por qué no llegó? Es decir, lejos del capricho de, de que no fue Nicaragua, Cuba y Venezuela, y si no van yo no voy porque es una protesta y porque no debe haber esto. Uno de los temas centrales de la cumbre durante todo el tiempo que ha estado y en el que México ha jugado un papel importantísimo es el de ir a pedir el desbloqueo económico contra Cuba. ¿En qué momento el señor tiene la palastra puesta, el escenario perfecto para luchar y exigir que se acabe el bloqueo y se queda en su casa? Y entonces me llama la atención porque digo, a ver, Sí, sí, sí. Marco Rubio, este senador de origen cubano de Estados Unidos, muestra después de la cumbre documentos que demuestran que hay nexos importantes con el narcotráfico. Ay, Claudio, me ganaste. Exacto. Están ahí hablando, diciendo y todo, y shalala, como todas las cosas. ¿Por qué no querrá ir AMLO a Estados Unidos, Juanjo?
Pues porque yo voy a entrar en ese terreno del sospechosismo, como diría Santiago Krill, donde yo sí creo, Claudio, y es algo de lo que al final quería comentarlo, pero Te lo gané, tocaste. perdóname. No, lo tocaste, conectaste Tranquilo. puntos, porque yo creo, Claudio, que si el agua suena es porque el río lleva, ¿no? Ok, Chapulín Colorado. Chapulineaste, sí, chapulineaste. Sí, sí, sí. ¿A qué quiero llegar? Pues simplemente que es muy evidente, Claudio, y digo, es evidente, que sí debe de haber algún nexo. Y yo no estoy diciendo que los gobiernos anteriores no lo estuvieran. De hecho, he leído parte de la historia de cómo Colombia combatió al crimen organizado y una de sus estrategias es que tienes que apoyar al grupo fuerte o al que le sigue del fuerte y tener uno o dos grupos fuertes que dominen todo el territorio porque eso evita confrontamientos. Aquí, Claudio, yo sí veo muy evidente un lazo que no había visto antes en cuestión de que los mismos hechos sí hacen que uno sospeche, por eso dije del sospechosismo. Cuando tú ves que en Culiacán detienen al hijo del Chapo y que el mismo presidente diga que lo liberen porque iba a evitar una matanza, cuando tú ves videos que sobran ahora sí, donde está escoltado el presidente por gente armada, yo no podría decir si es el crimen organizado, no me consta, no estuve ahí, pero que le dicen en un tramo de la tierra del Chapo que se vaya por ese terreno y ya se va solo. Cuando baja el presidente, baja él de su vehículo y saluda de mano a la mamá del Chapo dentro de la camioneta, la mamá del Chapo, donde él dice que va a abogar y va a extender, va a enviar una carta y va a ser él el portavoz para que la mamá solicite la liberación de su hijo. O sea, son muchas cosas, Claudio, que cuando ya las relacionas de cómo va creciendo la violencia, que para empezar, ya es iba a decir el sexenio, perdón, pero lo que va del periodo del gobierno de López Obrador ya es el más violento de todos los tiempos De la y historia. que cuando tú hablaste de Fox, irónicamente te iba a interrumpir otra vez, porque Fox es el que tiene el menor índice de violencia de los últimos sexenios. O sea, más abajo que lo que tuvo Salinas de Gortari. O sea, cuando tú ya ves eso y cuando tú ves, por ejemplo, noticias en la semana, Claudio, que me da terror ese normalizar como mexicanos cosas que nos debían de preocupar mucho. En San Luis Potosí, a plena luz del día, secuestran a una persona. En San Cristóbal de las Casas, un grupo organizado toma las calles y roba comercios. Pero al decir un grupo del crimen organizado, es una multitud, Claudio, lo que ves de gente encapuchada y con armas. Encapuchada y armada como un comando militar. Así es. O en Guerrero, la gente del pollo. Es que en Guerrero las personas que hemos tenido la oportunidad de ir te dicen, bueno, es que aquí ya así se refieren a ellos, Claudio, no lo digo yo, lo dice la misma gente. Los malos, pues ya se apoderaron de la distribución de la tortilla, digo de la tortilla, no, de la materia prima para hacer tortilla. No, nosotros se los tenemos que comprar a ellos, pero también el crimen organizado fija el precio Pone final. los precios, sí. Entonces, llama la atención, y con esto, Claudio, si me permites, viene lo que yo quisiera escuchar en este programa 100, porque estamos a 2 años, Claudio, de las elecciones presidenciales, y yo después de ver estos resultados, después de ver cómo se van configurando los partidos políticos y el ambiente político,
pues ahora sí viene esta pregunta, Claudio. Eh, ¿Qué ves para el 2024? ¿Qué, ¿Qué crees que vaya a pasar? Yo, déjame, te digo mi opinión y tú cierras el programa. Voy a ser breve. Yo veo, Claudio, que si López Obrador y Morena ganan el Estado de México, no es que definan en sí que ese partido va a ganar la presidencia. Ha pasado, y ha pasado de todo el tiempo, que quien gana el Estado de México es el PRI y ha perdido el gobierno, los gobiernos. Pero en esta ocasión, Claudio, veo algo eh, que me llama la atención en función de que se me haría, por una parte, algo muy preocupante que Delfina Gómez ganara la gobernatura el gobierno del Estado de México, porque Delfina Gómez es igual o más corrupta que Alito, por un lado. Por el otro, de ganar Morena, estaríamos viendo esa transición de un viejo régimen a un nuevo régimen, pero con la habilidad de que el nuevo régimen le deja todos los negativos al viejo régimen, como es el PRI, siendo que este nuevo régimen, que es Morena, tiene todos los vicios del PRI, corruptos, ineptos, etcétera, 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 con la única diferencia, Claudio, que yo veía que en el PRI se preocupaban por meter gente preparada para que de ahí saliera el lema, Claudio, de con el PRI o el PRI roba, pero nos deja robar. Estos no tienen esa capacidad. Y para terminar, Claudio, hay dos cosas que me preocupan mucho. De ganar Morena, entonces sí sería un análisis no político, sociológico de cómo ves tú, de cómo se va mmm, normalizando eh, la violencia, la inseguridad, los malos gobiernos y que votemos por ellos. Y por otro lado, veríamos a un PRI, en este caso a Morena, con esteroides, y sería algo que solamente desde mi punto de vista, Claudio, si en Morena, lo estoy diciendo 2 años antes, si Morena pierde las siguientes elecciones presidenciales, van a ser por dos causas. Porque el mismo Morena y sus conflictos impidieron que ganaran la presidencia, o por quien gane no va a salir de un partido político, va a salir de la sociedad civil, Claudio. Quisiera saber tu punto de vista y con esto me despido yo, amigo. Eso me parece un poquito complicado, pero déjame ir por partes, porque de esto que yo te decía, me empezó a recordar mucho la situación de Panamá cuando Noriega, ¿no? En la que, pues obviamente sin aviso de nada, pero a partir de muchas operaciones que hacían de salidas de mercancía y de dinero y de fugas al extranjero, fue que Noriega pudo empezar a sacar su fortuna y no contaba con que un día iba a haber una intervención militar porque Noriega tenía una orden de aprehensión por parte de los Estados Unidos por los nexos con el narcotráfico, con el crimen organizado, con el financiamiento a guerrillas y etcétera, etcétera. En esta narrativa de no voy a la cumbre, de se robaron contenedores con oro, con zinc, Y plata. con plata y otras cosas que lo ponen como si fuera menor, pero que en conjunto suman 12,000 millones. De un patio que no tiene vigilancia, que no hay control, no hay cámaras, las aduanas, primero lo hicieron con todo el tiempo. Es decir, la plática del robo te la hacen como si fuera algo inusitado y es algo que se viene haciendo de años, Juan José. Cuando tú Sí, y yo éramos niños y estábamos en la primaria que nos conocíamos, tú te acordarás que había algo que le decíamos fayuca, sí, que vendían aquí en México, particularmente en la Ciudad de México, solo lo vendían en Tepito, Tepito. ¿no? La fayuca era principalmente mercancía robada de las aduanas de los contenedores y que llegaba al mercado negro por ahí. Es decir,
el robo de un contenedor no es nuevo. Ujú. El tiempo del robo no es nuevo. ¿Por qué hacer tanto escándalo de un contenedor o de varios contenedores, de un robo de contenedores, por 12,000 millones de pesos? ¿Sabes lo que son 12,000 millones de pesos, Juanjo? Sí. No es nada. O sea, no es nada en comparación de otros gastos y de otras cosas, asuntos. Pero además, en el mismo día de este robo, sale un Ujú. avión con una carga no registrada, con pasajeros registrados. Es decir, en, esta, en este asunto, yo veo Sí. una narrativa de decir, si Estados Unidos hace una intervención en México, yo ya estoy preparando una, una historia, un cuento, algo que haga ver a Estados Unidos como el malo, como el que se está Ujú. metiendo y como el que yo soy la víctima y yo estoy luchando y yo estoy ayudando y yo estoy apoyando, ¿no? Y para eso, pues primero defiendo a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela y me pongo como el paladín de la justicia latinoamericana y digo que si no van ellos, yo tampoco voy, pero no voy Sí, sí, porque sí. en realidad a lo mejor tengo una orden de aprehensión, no vaya a ser la de malas, que no me han avisado porque no tienen por qué avisar ni publicar quién tiene orden de aprehensión y quién no, ¿no? Y empieza a ver esta narrativa en la cual te plantean, te pintan, te ponen, te dibujan a Estados Unidos como el malo, ¿no? Como el que interviene, como el que se está metiendo en una situación que México no puede controlar, que se llama inseguridad, que se llama batalla contra el crimen organizado. Y entonces ahí tu alegato, tu mejor defensa es que no se puede meter a Estados Unidos porque está violando la soberanía del país. Sí. Pero estás desviando la atención en el tercer año del sexenio, donde todo está pintado mejor, pero que está a punto del declive, en justamente victimizarte. ¿Quién es el experto en victimizarse en la historia reciente del país? Pues ¿No? lleva 18 años. ¿No? Para salir bien librado de una posible acusación y que en caso de que el proceso siguiera, entonces estas huestes que estamos viendo surgir ahorita en Oaxaca, en Hidalgo, en el Estado de México, esto, hiervan, ¿no? Sí. Y garanticen por lo menos la continuidad del, del sexenio, ¿no? Y eso es lo que yo estoy viendo a corto plazo, Juanjo. Provocar, o bueno, no provocar, prever que ante lo inevitable que pueda ser ahorita o en el 24, Sí, sí, sí. una intervención que ya está cantada. ¿Te acuerdas que hace 15 días, 3 semanas, 4 semanas te dije? Mandaron el Senado de Estados Unidos una solicitud que se da en tiempos de guerra para mandar a declarar la frontera como un Sí. estado por eso. Y poder intervenir. Ahí están empezando a avisarte, están sacando las cosas. Algo hay que López Obrador no puede ir a Estados Unidos. Ujú. No ha ido a visitar a su hijo a su casa de Houston. ¿No te parece raro incluso eso? Pues con esa alberca yo no me perdería la visita, amigo. ¿No? O sea, ya fue Jesús Ernesto, El más chico. ya fue Jesús Ernesto, ¿no? Eso implica que probablemente haya ido la mamá. ¿Por qué no ha ido el señor? ¿Por qué no va a Estados Unidos el señor? ¿No? Pues, Ahí, hablando de sospechosismos, yo creo que por ahí tiene algo, eso empieza a plantear y estas narrativas, pero además estos grados de violencia, de inseguridad, que ya están al tope y que no se pueden detener y no se van a poder detener porque hay una orden arriba de que no se detengan, sí. está diciéndole algo a Estados Unidos. Vamos a suponer, sin conceder, que de verdad López Obrador no tenga nexos con el narcotráfico. No existen. Sin embargo, lo que es indudable e inefable, porque lo estamos viendo, es que no hay tampoco intervención en contra del narcotráfico.
Así es, Y eso lo convierte en permisivo. Y cuando eres permisivo te convierte en cómplice. claro. No necesitamos que haya un pacto, o que haya un nexo, o que haya un acuerdo, o que hayan tenido nexos de ningún tipo, o que sea narcogobierno. El hecho de que no tenga una intervención en contra, no los esté atacando, no esté combatiendo, lo está haciendo permisivo. Y al hacerlo Sí, permisivo te estás convirtiendo en cómplice automáticamente, así es. ¿no? Y con eso, pues yo abro la puerta para que cada quien saque sus conclusiones sobre lo que puede ocurrir en materia, pues ahora sí que intervencionista, ¿no? Ante esta situación que se está presentando y, y por supuesto ante lo que Estados Unidos odia con toda el alma, odia con toda el alma, que se llama políticas de izquierda y comunistas, y en las que, perdón, eso no sé si alguien lo ha comentado y lo ha visto, pero pues yo, ya sabes que yo soy semiótico en ese aspecto, en la foto que se publica donde están los jefes de Estado al frente y en la parte de atrás los ministros y están todos levantando su mano derecha, el único que levanta la mano izquierda es Ebrard, ¿no? O sea, o una de dos, o no entendió porque Sí, tiene sí, problemas sí. de lateralidad, o algo estaba tratando de decir a levantar la mano izquierda, ¿no? Y, y ahí lo Y es dejo. el único, que es lo más chistoso. Es el único, es el único. Y entonces, pues ahí lo dejo, amigo. Pues vamos a esperar a ver qué pasa, amigo. Ahí está. Pues, Claudio, concluimos con esto, el programa 100. El, espero yo para la próxima semana empezar lo que sería el inicio para llegar a los 200 capítulos. Muy agradecido con todas las personas que nos han seguido en esta aventura y esperamos que sigan compartiendo este espacio con nosotros, que para mí sigue siendo un placer y un gusto, antes que nada por la amistad que tenemos, amigo. Y segundo, porque pues lo reitero, como ciudadanos, cada quien tenemos que sacar nuestro punto de vista en función de nuestra realidad, que creo que para muchos ya empieza a ser la misma. O sea, yo insisto desde los primeros programas, yo reto a cualquiera a que cualquier persona de su familia le diga que va a salir de fiesta, de antro, a cenar unos tacos o lo que tú quieras, y que van a regresar a las 11 12 y que pues te puedas ir a la cama a dormir tranquilo sabiendo que no va a pasar nada, viendo cómo todavía en esta semana, pues por lo menos en 3 estados diferentes de hechos aislados, los sicarios entran a pie a los restaurantes, a los sitios donde están los comensales y matan directamente a las personas. Entonces, pues si eso no nos hace reflexionar, si no nos hace ser críticos, si no nos hace dejar a un lado nuestra fe en un solo personaje y nos une como ciudadanos, entonces sí estamos condenados a que por la fe de unos cuantos, que valga comentarlo nuevamente, Claudio, si los que se abstuvieron de votar en las 6 elecciones hubieran votado, hubieran ganado. Si se hubieran unido, hubieran ganado a todos los partidos políticos. A ese grupo es el que tenemos que convencer de que su participación sí puede llegar a cambiar. Lo que yo dudo es por quién votar, por quién ser, si no hay, no hay, no hay una respuesta. Y ahora sí que el menos peor es el que se está llevando el pastel, Claudio. Ay, pues a ver qué nos pinta el panorama. Juanjo, te agradezco mucho estos 100 primeros episodios. Les agradecemos mucho a todas las personas que nos hacen el favor y el honor de, pues de recibirnos en su dispositivo o en su, ¿no? Y darnos una hora de su tiempo cada semana
escucharnos, acompañarnos, los comentarios, los likes que comparten, que dicen, que recomiendan, y por supuesto también las quejas y los comentarios que van en contra, porque pues nos ayudan a buscar ser más objetivos y a mejorar, pero además nos han permitido estar aquí hoy 100 capítulos y esperemos que podamos llegar, como bien dices, a los 200, Juanjo. Esperemos que sí sea, Raúl. Así es, pues bueno, pues que tengan muy buen fin de semana y muy buena semana. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere y nos permite volvernos a conectar y pues ya estaremos comentando y platicando qué fue lo que sucede en estos días. Hasta la próxima, amigo, que estés muy bien. Nos vemos. Hasta luego.